Hola, mi nombre es Jorge Calderón, soy estudiante del Instituto Tecnológico Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Para la materia de Estadística Inferencial 2, esta corresponde a la unidad 2, impartida por el docente el ingeniero Juan Morales. Correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de una relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor que o igual que R y R es menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos del StatLib y Brain Size and Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos datos, el tamaño del cerebro, aquí están todos sus datos, coeficiente intelectual, aquí están todos sus datos. Anteriormente yo ya había sacado todo esto en Minitab. Aquí están las gráficas, aquí están las correlaciones. La de Pearson, correlación 0.179 con un valor P de 0.620. Y tenemos una regresión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Aquí están las respuestas, pero primero vamos a ver cómo realizamos esto en Minitab. Ok, aquí tenemos nuestros datos, son 10 datos. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser sacar nuestros datos. Nos vamos a estadísticas básicas y correlación. Vamos a seleccionar las dos variables. Las opciones. Tenemos que el método es correlación de Pearson. Nivel de confianza pues no nos lo dan. Agarramos el por default que es de 95%. Vamos a aceptar. Gráficas. Pues aquí está. Aceptar y aceptar. Ok, aquí podemos ver una gráfica. Nos dice que nuestro coeficiente intelectual es de 0.179, que es el mismo que tenemos aquí, 0.179, con un
p-value de 0.620. Ok, tenemos una correlación la cual puede estar entre -1 y 1 pasando por el 0. Cuando se obtiene un valor cercano al 0 no existe correlación. Y cuando tenemos un valor muy cercano a 1 significa que tenemos una correlación positiva. Y si tiene un valor cercano a -1 significa que tenemos una correlación negativa. La correlación positiva, si el valor del eje X aumenta, el valor del eje Y también va a aumentar. La correlación negativa, si el valor del eje X disminuye, el valor del eje Y también disminuye. Pues en este caso no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a realizar la gráfica. Vamos aquí, gráfica de dispersión. Vamos a seleccionar con regresión. Vamos a darle en aceptar. Las variables, en variable Y vamos a poner el coeficiente intelectual. Variable X vamos a poner el tamaño del cerebro. Vamos a dar en aceptar. Ok, pues aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión, coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Como podemos ver, pues aquí tenemos nuestros puntos todos dispersos en nuestra gráfica. Si tuviéramos nuestra gráfica de aquí 45 grados, pues sería una correlación positiva. Si la tuviéramos en esta forma, hacia abajo descendiente, sería una correlación negativa. Ok, y pues esta gráfica es la que tenemos aquí, el tamaño del cerebro. Ok, ahora vamos a usar el asistente. Vamos a poner en regresión. Vamos a seleccionar regresión simple. En el eje de las X vamos a poner el tamaño del cerebro. En el eje de las Y vamos a poner el coeficiente intelectual. Vamos a seleccionar la lineal. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestras gráficas que nos arrojan. En esta gráfica podemos ver que el valor de P nos dio 0.620. Ok, en esta otra gráfica dice regresión para coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. En el eje de las Y tenemos el coeficiente intelectual y en el de las X el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Como lo podemos ver aquí. Esta es la misma gráfica que nos arrojó anteriormente. Dice, ¿existe una relación entre Y y X? No, según el valor de P, 0.620, no existe una relación. La relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. El valor de P es mayor a 0.05. ¿Qué dice? El porcentaje de variación explicado por el modelo. R cuadrada es igual a 3.21%. El modelo de regresión puede explicar 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. Dice correlación entre Y y X. La correlación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. Aquí, como podemos ver, aquí va de -1 a 1 pasando por el 0. Y nuestro dato es 0.18, lo que nos indica que no existe una correlación. Ok, esos mismos datos pues los tenemos aquí en esta gráfica. Ahora respondiendo a las preguntas que nos dice el ejercicio, dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? No existe evidencia suficiente para determinar una correlación lineal
entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Segunda pregunta fue, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pues no hay evidencia suficiente para poder determinarlo. En el siguiente ejercicio dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación, se presentan las consecuencias en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Y nos hace una pregunta en la cual le dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos los datos CO2 y aquí tenemos todo su listado de datos y temperatura en grados centígrados y aquí tenemos todo su listado de datos. Yo anteriormente pues ya había realizado este ejercicio y estas fueron las resultados que nos dieron. Nos dio una correlación de Pearson de 0.892 y un valor P de 0.001. Pues aquí tenemos la gráfica, la cual nos dice que es una correlación positiva, en la cual mientras el valor de X aumenta, el valor de Y también va aumentando. Y tenemos nuestra gráfica, en la cual nos indica que sí tiene una correlación, pero esto ahorita lo vamos a ver en Minitab. ¿Okay? Vamos a ver cómo se realiza todo esto en Minitab. Vamos a abrirlo. Vamos a cerrar el que teníamos anterior. Ok, ya tenemos. Ahora vamos a vernos en estadísticas, estadística básica y correlación. Aquí vamos a seleccionar las dos opciones. Pues vamos a seleccionar correlación de Pearson, 95 grados por default, y vamos a darle en aceptar. Aquí nos dio una gráfica la cual nos dice que nuestra correlación es de 0.892, al igual que la tenemos aquí, nuestra correlación de Pearson 0.892. Valor de P, ahorita lo vamos a sacar. Ok, nos dice, nos vayamos a aquí, pues no nos da nuestra línea, la cual nos indica que mientras que nuestra correlación es positiva, mientras el valor de la X va aumentando, el valor de la Y también va aumentando, así como se puede ver en estos puntos. El valor de X va ascendiendo y el valor de Y también va ascendiendo. Okay. Vamos a realizar nuestra gráfica. Vamos a ver en gráfica de dispersión. Vamos a ver con regresión. Vamos a dar en aceptar. En variables, en Y vamos a poner temperatura, grados centígrados, y en X vamos a poner CO2 partes por millón. Vamos a dar en aceptar. Y aquí podemos ver nuestra gráfica ya. Con nuestra línea. Ajuste de regresión, dice temperatura. Y aquí podemos ver todas nuestras gráficas. Podemos ver que nuestra correlación es positiva. Ok. Ahora vamos a ver que coincide con nuestra gráfica de la presentación. Para la siguiente gráfica nos vamos a venir aquí en asistente,
regresión simple. En la columna de Y vamos a poner temperatura. En la columna de X, CO2 partes por millón. Vamos a seleccionar una regresión lineal. Vamos a dar en aceptar. Aquí, como podemos ver, tenemos en el eje de la Y la temperatura en grados centígrados. En el eje de las X el CO2 en partes por millón. Aquí lo tenemos. Tenemos nuestra correlación positiva. Existe una relación entre Y y X según el valor P que nos dio de 0.001. Dice que sí existe una relación. Dice la relación entre temperatura en grados centígrados y CO2 partes por millón es estadísticamente significativa. O sea que sí existe una correlación. Dice el porcentaje de variación explicado por el modelo. Nuestra R cuadrada nos dio igual a 79.56%. El modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en temperatura grados centígrados. Dice correlación entre X y Y. La correlación positiva R es igual a 0.89 indica que cuando CO2 partes por millón aumenta, temperatura C también tiende a aumentar. Y pues sí tiene correlación. Aquí tenemos nuestra gráfica nuevamente, que nos da un valor P, modelo de 0.001. Y tenemos otra gráfica de regresión de residuos versus valores ajustados. Nos dice que busquemos los patrones tales como una curva fuerte o aglomerados que pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Lo ideal es que los puntos se ubiquen aleatoriamente a ambos lados del cero, identificar cualquier residuo grande que pueda tener una fuerte influencia sobre la línea ajustada. Y aquí tenemos nuestra regresión para la temperatura en grados centígrados contra CO2 partes por millón. Este es el informe de predicción. Aquí tenemos una lista de predicción pronosticada. Y pues esa es la gráfica que tenemos aquí. Nuestro problema nos dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? La respuesta es sí, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Correlación y regresión. Dice, regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 de x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, y variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable y es la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión, presenta el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo de Y observada menos Y predicha. Y Y
menos y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. La gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos, la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de su cintura para el hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Los datos pues aquí están dentro de Minitab. Vamos a cerrar esto que teníamos abierto. Y pues aquí tengo los datos ya que anteriormente había sacado en Minitab. Acá nos dice que la regresión nos da la fórmula de regresión. ¿Cuál es esta? Y nos da sus gráficas. Aquí también tenemos más gráficas que saqué en Minitab y los resultados. Para ver cómo sacamos, vamos a abrir Minitab. Ok, ya está abierto. Nos vamos a venir a estadísticas, regresión y vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada. En el eje de las X vamos a poner el tamaño de la cintura. En el eje de las X, la edad del hombre. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos a dar aceptar y aceptar. Como podemos ver, nuestros resultados nos dice que el tamaño de cintura del hombre es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Venimos aquí y vamos a buscar nuestra gráfica de línea ajustada. Y aquí está, aquí nos arroja nuestra fórmula. El tamaño de cintura del hombre es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Y aquí nos arroja nuestra gráfica de 4 en 1. Aquí, como podemos ver, tenemos una R cuadrada de 71.41% y una R cuadrada ajustada de 70.66%. La ecuación de regresión es tamaño de cintura en centímetros del hombre es 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Nos dio un valor P de 0.000 y pues aquí los tenemos ya los datos en nuestra presentación. 54.69, 0.62 por la edad del hombre. Tenemos nuestra gráfica, ¿cuál está aquí? Tenemos una gráfica de residuos. Como podemos ver, pues todos los datos están dispersos. Tenemos nuestra gráfica de control, un histograma de residuo y una gráfica de porcentaje. Gráfica de probabilidad normal, pues todos los puntos están dentro de la línea recta o cercanos a la línea recta. Por eso tenemos una gráfica normal. Okay, venimos aquí, tenemos nuestras gráficas.
exactamente iguales. Y estas gráficas las vamos a sacar mediante el asistente. Ok, nos venimos aquí, vamos a dar en asistente, regresión simple. Columna Y vamos a tomar tamaño de cintura, columna X, edad de hombre. Vamos a dar gráfica lineal y aceptar. Como podemos ver, aquí dice que existe una relación entre X y Y. Dice, la relación entre tamaño de cintura y de hombre, de centímetros de hombre y edad del hombre es estadísticamente significativa, ya que el valor de P es menor que 0.005. Como podemos ver, el valor de P es 0.001. Nos está marcando que sí existe una relación. Dice, el modelo de regresión puede explicar el 71.41% de la variación en tamaño de cintura del hombre. Y nos dice que existe una correlación positiva en R de 0.85. Indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también tiende a aumentar. Aquí tenemos más gráficas. Dice que tiene una que es un poco común. Es porque está alejada de las demás. Está muy alejada. Es poco común. Y tenemos nuestras otras gráficas. Gráfica de pronósticos. De predicción. Y nos venimos a nuestra presentación. Y vamos a realizar ahora lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos dice realizar la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Ok, en nuestra gráfica de predicción, que es esta que está aquí, tenemos una tablita que es un informe de predicción. Aquí nos da todas las edades y la predicción del tamaño de cintura. Ok, aquí la tenemos en nuestra presentación. Dice, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años? Pues en base a la fórmula que nos dio, que aquí está, fórmula, dice que es 59.64 más 0.6259 por la edad que nos está pidiendo, que son estas tres, es igual a la predicción del tamaño de cintura. En 20 años, en una persona, un hombre de 20 años, nos saldría 59.64 más 0.6259 por 20. Sería un total de 72.158 centímetros. Su cintura. Como podemos ver aquí, pues acá lo redondeó. De 20 años a 72.162. Está cerca. A una edad de 40 años, usando la fórmula, nos dio 84.676. 40 años, 84.680, ya está redondeado aquí. 680. Aquí lo redondeé a 16, acá a 68. En las de 60 años, 59.64 más 0.6259 por 60 nos da un 97.194. En los 60 años, nuestra tablita de predicción nos dice que es de 97.198. O sea, aquí no lo redondeó. Vamos a poner centímetros. Y estas son nuestras respuestas. 72.158 centímetros, 84.676 centímetros y 97.194 centímetros. Ok, dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura de las mujeres.
Vamos a cerrar nuestro... A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36 y 54 años. Aquí están nuestros datos. Anteriormente pues yo ya había sacado todo esto para completar mi presentación. Aquí están nuestros resultados, estas gráficas con el asistente y nuestros resultados. Vamos a ver cómo sacamos todo esto. Vamos a abrir Minitab. Ok, ya que estamos en este, vamos a venirnos a estadística, regresión y gráfica de línea ajustada. En el eje de las Y vamos a poner centímetros de mujeres y en el eje de las X edad de mujeres. En gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí como podemos ver nos da la ecuación de regresión, la cual dice que en la cintura en centímetros en mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. El resumen del modelo nos dice que nos arroja una R cuadrada de 75.35% y una R cuadrada ajustada de 74.70%. Nuestro análisis de varianza pues nos da una regresión de 1 y un valor P de 0.000. Este es muy importante. Aquí podemos ver nuestra gráfica, la cual nos da nuestra ecuación de regresión. Aquí nos da nuestra ecuación de regresión. Podemos ver que es una relación positiva. Aquí vemos la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Aquí tenemos nuestra otra gráfica de dispersión, nuestra gráfica de control, nuestro histograma. Aquí tenemos nuestra gráfica del porcentaje de probabilidad normal. Y como podemos ver, pues todos los datos, los puntos están cerca de la línea, aunque uno que otro está disperso, acá lejos, no están ajustados. Y eso mismo pues se puede ver aquí en el histograma. Ok, aquí tenemos pues ya nuestras gráficas. Histograma, gráficas de dispersión. Vamos a sacar nuestras siguientes gráficas con ayuda del asistente de Minitab. Vamos a ver en asistente, regresión simple. La columna Y vamos a poner cintura, en la columna X edad de las mujeres, vamos a seleccionar lineal y tenemos un nivel de significancia de 0.05. Vamos a poner a aceptar. Y aquí nos da nuestras gráficas. Nos dice que entre la cintura, la relación entre cintura de mujeres y edad de mujeres es estadísticamente significativa. O sea que sí existe una relación entre X y Y, porque el valor de P es menor a 0.001. Valor P. Aquí tenemos nuestra gráfica lineal ajustada para el modelo lineal. Nos dice que el modelo de regresión puede explicar 75.35% de la variación en la cintura de centímetros de mujeres. Y nuestra correlación es una correlación positiva. Nos da una R de 0.87, lo cual nos indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros en mujeres también tiende a aumentar, como podemos ver aquí, 0.87.
es una correlación positiva. Y pues aquí tenemos nuestras gráficas. Lineal ajustada, modelo lineal. Tenemos unos residuos grandes. ¿Cuál es este? En la fila 22. Este en la fila 39. Este en la fila 10. Y este en la fila 11. Aquí tenemos nuestros residuos con valores ajustados. Y tenemos nuestra gráfica de predicción. Aquí, como podemos ver, pues tenemos la tablita de predicciones. De este lado tenemos la edad de las mujeres y este en centímetros en cintura de las mujeres. La gráfica de predicción, esta la vamos a ocupar ahorita. Y pues nuestra tarjeta de informe. Ok, nos venimos a representación y vamos a contestar la pregunta que dice, bueno, lo que nos está pidiendo dice, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? De acuerdo a nuestra fórmula, 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres es igual a la predicción del tamaño de la cintura. Como podemos ver aquí, pues esta es la fórmula que nos arrojó. Fórmula de regresión. Dice, a los 18 años, aplicando la fórmula, nos da un total de 68.69 centímetros en la cintura. A los 18 años, pues aquí no la tenemos, 17.5 y 20. Entonces 68.69 cabe entre estas dos. Ok, en la segunda, que nos dice de 36 años, aplicando la fórmula, multiplicándolo por la edad de 36, nos da 83.262. La vamos a buscar aquí en la tabla. 36, pues tampoco aparece. Entonces este es el resultado. 83.262 centímetros. Y nuestra tercera dice 54 años. 54 años. Aplicamos la fórmula. Lo multiplicamos por 54 y nos da 97.933. Y 54 años pues tampoco aparece en nuestra tablita de predicción. Así es que estos son los resultados para este ejercicio. Ok, vamos al tema 10.4, variación e intervalos de predicción. Bueno, en este es mucha teoría. Nos vamos a brincar toda la teoría y nos vamos a ir directamente al ejemplo. Es el ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Perdón. Dos. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los paseos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Pues aquí ya tenemos todos los datos que anteriormente saqué de Minitab. Como podemos ver, tenemos un p-value de 0.00. Y
Aquí tenemos peso en libras, en valor F, el error 0. Aquí tenemos nuestras gráficas. Aquí tenemos nuestra R cuadrada, que es de 63.86% ajustada, y R cuadrada predictiva es 60.96. Aquí tenemos nuestro valor de P de ceros, nuestra ecuación de regresión, aquí no la dan. Tenemos nuestra correlación de peso libras, carreteras, millas por galón, correlación de menos 0.806 y un valor P de 0.000. También tenemos nuestra regresión, nuestra ecuación de regresión, cual nos dice que es 50.50 menos 0.005869 para el peso en libras. Nos dio una predicción FIT de 27.0275, una predicción de 22.4314 a 31.6236. Y pues tenemos nuestras gráficas que sacamos con la ayuda del asistente de Minitab. ¿Cómo sacamos eso? Pues vamos a abrir nuestro archivo con nuestros datos. Ya está abierto. El primer paso es venirnos a estadísticas, regresión, y vamos a seleccionar ajustar modelo de regresión. Aquí en esta parte, en respuestas, vamos a seleccionar millas por galón en carretera. En predictores continuos, vamos a seleccionar el peso en libras. Nos vamos a venir a gráficas. Vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos a darle OK. Aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados. Nuestra ecuación de regresión pues, es 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. Nos dio un valor P de 0.000 con una R cuadrada ajustada de 63.86%. Tenemos nuestro análisis de varianza, el cual nos dice que pues, también es el valor P de 0.00. Nos da un error de 30, un error puro en 1, total 31. Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. Como podemos ver, tiene 24 observaciones y nos da unas gráficas. Todos esos ya los tenemos aquí, las gráficas y nuestros valores. Como podemos ver aquí. Nos venimos nuevamente a Minitab. Vamos a venir a estadísticas básicas. Vamos a buscar correlación. En correlación vamos a poner las dos variables, que es peso en libras y millas por galón en carretera. Vamos a dar en aceptar. Y vamos a buscar nuestros datos. Como podemos ver, nos dio una correlación de menos 0.806
Tipo de correlación, pues utilizamos Pearson y filas utilizadas fueron 32. Como podemos ver aquí, tenemos 32 datos. 32 datos. Nos dio un R de menos 0.806. Y pues nos dice que el coeficiente de correlación, el resultado es negativo, puede estar entre menos 1 y 1. Aquí en esta ocasión pues se acerca más al menos 1, como podemos ver, se acerca al menos 1. Vamos a realizar nuestras gráficas. Vamos a estadísticas, en regresión, y vamos a seleccionar regresión nuevamente y predecir. Ya está seleccionada aquí carretera en millas. Vamos a poner peso en libras, poner el valor de 4000. Esto es para poder responder las preguntas que nos está haciendo el ejercicio. Como podemos ver, nos da una predicción con un ajuste de 27.0275. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión y nuestro valor de configuración de 4000. Esto lo podemos ver aquí en nuestra gráfica. Nuestro intervalo de predicción va del 22.4314 al 31.6236. 22.4314 a 31.6236. Nuestro ajuste de 27.0275. Ok. Aquí tenemos nuestras gráficas que sacamos con ayuda del asistente de Minitab. Vamos a sacarlas. Vamos a asistente, regresión, y vamos a regresión simple. Seleccionar regresión simple. En la columna de las X vamos a poner el peso en libras. En la columna de peso en libras, en la columna de las Y vamos a poner carretera millas por galón. Vamos a seleccionar lineal, nivel de significancia 0.05. Vamos a dar en aceptar. Ok, aquí tenemos nuestras gráficas. Esta gráfica nos dice que tenemos una correlación negativa, que nos dio un R de menos 0.81. Indica que cuando el peso en libras aumenta, la carretera en millas por galón tiende a disminuir. Dice que el modelo de regresión puede explicar el 65.02% de la variación en carretera en millas por galón. Y la relación entre la carretera en millas por galón y peso en libras es estadísticamente significativa. El valor P es menor que 0.05. Como podemos ver aquí, tenemos una correlación negativa. Cuando el X disminuye, Y también disminuye. Todos van hacia abajo. Y aquí se puede ver la misma gráfica. Aquí tenemos nuestra informe de predicción. Y nuestra tarjeta de informe. Ok. Venimos a la presentación y vamos a resolver los problemas. Dice: determinar el valor del coeficiente de correlación lineal.
Pues aquí lo tenemos, menos 0.806. Aquí lo tenemos, menos 0.806. La segunda pregunta dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los precios de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? La respuesta es sí existe, ya que el valor de P es 0.00, que es menor al valor del nivel de significancia 0.05. Como lo podemos ver aquí, valor de P 0.000. Okay. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? La respuesta es R cuadrada ajustada del 63.86%. Como lo podemos ver aquí. R cuadrada ajustada 63.86%. Dice, si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Tenemos nuestra predicción de 27.0275. Aquí tiene nuestra predicción, es 27.0275. La cual también viene aquí. Nuestro ajuste de 27.0275. Okay. Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Ese lo tenemos igual aquí. De 22.4314 a 31.6236. Okay. Está el resultado. Intervalo de predicción del 95%. Es este, 22.4314 a 31.6236. Ok, tenemos nuestro ejercicio, dice estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Pues yo ya aquí ya tengo nuestros datos que sacamos anteriormente de mi mitad. Tiene un valor P de 0.001. Tenemos nuestras gráficas y nuestros valores. Aquí tenemos nuestra correlación de Pearson, que es 0.522. Nuestro valor P de 0.01. Y tenemos nuestra predicción nuestra intervalo de predicción del 95%. Okay. Nuestras gráficas que sacamos con ayuda del asistente, pero vamos a ver cómo las hicimos todas esas. Vamos a cerrar, vamos a abrir el nuevo ejercicio. Ok, nos vamos a venir aquí en estadísticas, regresión, nuevamente regresión, y vamos a poner ajustar modelo de regresión. En respuestas vamos a poner peso en libras,
Bien, predictores. Vamos a poner estatura en pulgadas. Ok. Vamos a poner en gráficas 4 en 1, aceptar y aceptar. Pues aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. El peso en libras es igual a menos 138.6 más 4.51 por la estatura en pulgadas. Entonces el coeficiente, aquí como podemos ver, la estatura en pulgadas nos dio un valor P de 0.001. Resumen del modelo nos dio un R cuadrado predeterminado de 19.47%, R cuadrado ajustada del 25.36%. Nuestro análisis de varianza nos dice que en la regresión pues nos dio un valor P de 0.001, la altura en pulgadas es un valor P de 0.001. Nuestros ajustes de diagnóstico pues de observaciones poco comunes, aquí lo podemos ver. Y nuestra gráfica de residuos para peso en libras. Nuestra gráfica de control, nuestro histograma y gráfica de probabilidad normal. Okay. Vamos ahora a venirnos a estadísticas básicas y correlación. Okay. Aquí en esta vamos a poner las dos variables, las cuales son estatura en pulgadas, peso en libras. Vamos a darle en aceptar. Y aquí nos da nuestras correlaciones. Peso en libras 0.522. Tipo de correlación, correlación de Pearson y 40 filas utilizadas, que son nuestros datos que tenemos, 40 personas. Ok, pues el coeficiente de correlación es el resultado, es negativo. En este caso es positivo, se acerca al 1, 0.522. Está más cerca que el 0 y que del 1 que el 0 y que el menos 1. Ahorita vamos a ver nuestras gráficas. Vamos a venirnos a estadísticas. Regresión. Y vamos a poner en predecir. Aquí está peso en libras. Vamos a poner estatura en pulgadas. No, creo que cometí un error. Ok, aquí vamos a poner 70. Vamos a poner aceptar. Ok. Nuestra ecuación de regresión, peso en libras, menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Una configuración, el valor de configuración de 70. Intervalo de predicción del 95% va de 133.337 a 226.926. Nos da un ajuste de 180.131. Ok,
Ok. Ahora vamos a venir al asistente. Vamos a venir en regresión. Y vamos a seleccionar regresión simple. Aquí vamos a poner en el eje de las X, estatura en pulgadas. En el eje de las Y vamos a poner peso en libras. Peso en libras, aquí está. Vamos a seleccionar la lineal, regresión lineal. Vamos a dar en aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados. Nos dice que la relación entre peso de libras y estatura en pulgadas es estadísticamente significativa, como lo podemos ver. Un valor P de 0.001. El modelo de regresión puede explicar el 27.27% de la variación en peso en libras. Nos dice que tiene una correlación positiva, ya que nos dio un R de 0.52, como podemos ver aquí. Esto indica que cuando la estatura de las pulgadas aumenta, el peso en libras también tiende a aumentar. Como lo podemos ver aquí en nuestra gráfica de línea ajustada, pues mientras el eje de las X aumenta, el eje de las Y también va aumentando. Podemos ver el valor P de 0.001 y nuestra regresión para el peso en libras contra la estatura en pulgadas. Gráfica de predicción. Tenemos nuestro informe de predicción. Y nuestra tarjeta de informe. Ok, nos venimos a la presentación y vamos a responder nuestras preguntas. Dice, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Pues nuestro valor es de 0.522. Aquí está. Pearson correlación 0.522. Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? La respuesta es sí existe, ya que el valor de P es de 0.00, que es menor al valor del nivel de significancia de 0.005, como podemos ver aquí. Dice, ¿qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso?